Bueno, antes de iniciar la presentación, la pequeña charla, pues felicitaros por la iniciativa, por dar visibilidad a las cuestiones relacionadas con la seguridad, sobre todo cuando no tiene nada que ver con la existencia de ningún accidente que nos ponga en boca de todo y agradeceros el contar con el puerto de Tarragona para explicar cómo vemos la perspectiva de la seguridad, la prevención de riesgos, teniendo en cuenta el entorno de las industrias químicas que comparten su espacio con nosotros. Así que voy a compartir la presentación. ¿La veis correctamente? Perfecta, la vemos perfectamente. Muy bien. Pues pasando a la materia, sin ánimo de extenderme más allá de los 15 minutos que tenemos, comentaros que la presentación está estructurada en 4 bloques. En el primero lo que vamos a intentar hacer, o lo que haremos, será poner en contexto el puerto de Tarragona y su relación con la industria química. Luego veremos algunos datos en cuanto a índices de incidencia de accidentes laborales en la industria y una visión general de la prevención, de la seguridad industrial relacionada con la industria química. Y finalmente hemos querido añadir un apartado en la que explicamos cómo, en caso de que esto falle y tengamos algún tipo de incidente, accidente o alguna contingencia dentro del entorno portuario, cómo actuamos y cómo organizamos nuestras actuaciones. El puerto de Tarragona es uno de los más importantes a nivel estatal dentro del sistema portuario y los puertos de interés general. Movemos en torno a las 32 millones de toneladas al año. Estamos en el grupo de los puertos que nos movemos entre 30 y 35 millones de toneladas junto con Bilbao, Cartagena o Huelva. Justo por detrás de los 3 grandes puertos del Estado español, que son Algeciras, Valencia y Barcelona. Tenemos una ocupación de superficie de 4.200 hectáreas, tanto de zona de tierra, la zona más industrial, como de lámina de agua, tanto de zona abrigada, que en el argot portuario se conoce como zona 1, como de la zona 2, que es la zona de fondeo y de maniobra, esas 4 millas náuticas que gestiona la Autoridad Portuaria de Tarragona, y tenemos 17 kilómetros y medio de línea de atraque. Anualmente se mueven en torno a los 2.700 buques que gestiona la Autoridad Portuaria, y comentaros que nosotros, para aquellos que no lo conozcáis, somos un puerto eminentemente granelero. Granelero principalmente asociado a la industria química, moviendo principalmente en torno al 65% de nuestra mercancía tiene su origen en el crudo y los productos químicos y energéticos, y el 28% restante es básicamente sólidos a granel, carbón, que está bajando el volumen de significación por la reforma de las centrales, que afecta directamente a las centrales térmicas en nuestro país en relación al uso de carbón, pero importante en cuanto al movimiento de cereales y piensos y harinas destinados al consumo animal. Y en cuanto a carga general, principalmente vehículos, el tráfico de contenedores tiene una línea de mejora significativa, y hasta antes del inicio de la pandemia pues teníamos un volumen de tráfico de pasajeros que venían en cruceros que estaba creciendo exponencialmente desde hace 3, 4 años. Movemos un volumen de cruceristas de unos 100.000 al año, con 65 cruceros. Esto es importante porque no deja de ser significativo que un puerto eminentemente industrial como el de Tarragona también sea un foco de atracción para el turismo en su manera de crucero. Y esto es importante también en cuanto a la gestión de riesgos derivados tanto de la propia actividad portuaria como de la industria química que tenemos implantada en el puerto y los riesgos asociados a la misma, que son significativos. Introducen un elemento más de complejidad en la gestión del riesgo y la gestión de incidentes o de emergencia si estas se producen dentro del recinto portuario o produciéndose fuera, se viese afectado el puerto como consecuencia de un accidente en nuestras inmediaciones. Desde el punto de vista de industria química, nosotros tenemos 2 focos principales en cuanto a la ubicación
de empresas químicas, que son esencialmente el almacenamiento de productos químicos asociados a la industria, OPAC Terquimsa y TEPSA en el muelle de la química, con la zona de ampliación, que ya está prácticamente al 100% concesionada, y en la zona del muelle de hidrocarburos, que es esta de aquí, pues empresas como Euroenergo, BASF y Dow. Y luego hay una tercera zona con una actividad importante en cuanto al movimiento y trasiego de mercancía, que es el pantalón de Repsol, tanto de entrada como salida de productos que van o vienen de la refinería y de la petroquímica. ¿Cómo gestionamos esto? Nosotros tenemos en el ámbito de la seguridad una serie de sistemas, de software, de programas que nos ayudan a gestionar pues todo este volumen de mercancías que se gestionan dentro del recinto portuario. Tenemos una aplicación que nos da una lectura diaria, real, en base a la información que nos facilitan las diferentes empresas, del nivel de llenado de los diferentes depósitos que cada una de ellas tienen dentro de su ámbito concesional, y que nos facilitan o aportan información pues del tipo de mercancía, de la ficha de riesgos de la ficha de seguridad asociada a cada tipología de producto y de los riesgos asociados en caso de accidente en una de estas zonas. Tenemos también un sistema que nos permite gestionar la admisión de mercancías peligrosas dentro del recinto portuario, así como su permanencia en terminal, especialmente de contenedores. Igualmente, a partir de la información que nos facilitan las terminales de contenedores, principalmente TPWall, y tenemos otros sistemas que nos ubican gráficamente los buques dentro del recinto portuario. Esto es importante porque los buques en sí mismos pueden suponer un riesgo, pero también pueden verse afectados por la existencia de un incidente o accidente dentro del recinto portuario que afecte a la actividad portuaria y que en consecuencia se tendrían que coordinar en cuanto a evacuaciones, abandono de atraques, en coordinación con capitanía y salvamento marítimo. También tenemos sistemas de gestión medioambiental con los cuadros de mando medioambiental que nos dan información instantánea de cuáles son las condiciones ambientales del puerto, de la previsión meteorológica, que en una zona como el puerto es importantísima para coordinar la actividad, el oleaje. Y también tenemos sistemas que, gestionados desde la Dirección de Infraestructuras, nos permiten conocer en tiempo real cómo funcionan nuestros sistemas de suministro eléctrico, de abastecimiento de agua y de redes contra incendios. En cuanto al segundo bloque de la presentación, dos pinceladas. A pesar de la importancia del sector químico en Tarragona, que supone la cuarta parte de la producción industrial a nivel del Estado español, el índice de incidencia es muy bajo en Tarragona, por debajo de la media de la Asociación de Empresas Químicas a nivel estatal, y muy por debajo de otros sectores que a priori tienen menos riesgos que el de la industria química. Principalmente estos accidentes laborales responden básicamente o son de índole física y mecánica, y los incidentes asociados a procesos pues representan una muy pequeña cantidad en relación a la totalidad. Esto principalmente se debe o entiendo que se debe a varias causas. Una de ellas es la importancia del ámbito normativo, del ámbito de la seguridad industrial desde el punto de vista de regulación, porque esto de alguna manera lo que hace es ayudar y facilitar que las empresas integren la gestión de la seguridad en su sistema. Y aunque puede parecer una traba a la actividad económica, el hecho de que existan unas normativas que regulen y ordenen cómo se tienen que diseñar, cómo se tiene que actuar en caso de emergencia, cómo se tienen que regular ciertos aspectos de la actividad industrial, pues de alguna forma favorece que la industria lo tengan en consideración y lo integren, como digo, dentro de su línea o de su parte esencial de negocio, y por lo tanto aporten valor. Hoy en día la visión de la seguridad ha cambiado mucho en relación a cómo era hace 30 o 40 años y ha evolucionado, y hoy en día nadie piensa en funcionamiento y procesos industriales al margen de la seguridad. Lo comentaba el compañero de Covestro
en la primera presentación, es esencial poner en valor el papel de la persona, es esencial que cada uno cuando va al trabajo vuelva de su jornada cotidiana con la sensación de que ha hecho su trabajo, pero sin poner en riesgo su persona. Esto también se sustenta en cuestiones relacionadas con la inversión importante que la industria química realiza en la formación del personal que desempeña su labor dentro del sector, y esto incide también con el elevado porcentaje de contrato indefinido que hay en el sector químico, muy por delante de cualquier otro sector, que también influye precisamente en cuestiones relacionadas con la seguridad, porque son trabajos muy especializados en los que la industria invierten específicamente en la persona, tienen un coste de conocimiento de proceso y un grado de implicación elevado con la empresa, y eso favorece la continuidad en el trabajo a través de este tipo de contrato, y también favorece la implicación del trabajador con la empresa y redunda en una mejora de la seguridad. Finalmente, en este sentido, la industria química también, y se comentaba anteriormente, no solo se queda con la parte normativa, con la parte legislativa que le afecta directa o indirectamente, sino que da un paso más allá porque pone la seguridad en valor, el medio ambiente en valor y la responsabilidad social también en valor, y además de gestionar diferentes sistemas de calidad, la 9000, la 18000 o la 14 o la 45, implementa medidas que de alguna manera fomentan esa cultura de la seguridad, la cultura de la prevención, que es esencial dentro de cualquier organización, y en la industria química muchísimo más. Aquí hay una serie de diapositivas que desarrollan la idea, no me quiero parar demasiado en ellas para no alargar la exposición, las tenéis en las transparencias que se os dejarán en la nube o donde toque, ¿vale? Pero sí me gustaría centrarme en esta idea que acabo de comentar ahora, que desde el punto de vista de la prevención, en los diferentes aspectos, ya sean de seguridad laboral, de vigilancia de la salud, de ergonomía, de higiene industrial, dentro de la obligación y los derechos que tanto la empresa como el trabajador tienen, es esencial una política de seguridad coherente y un sistema de gestión de la prevención que implique directamente en el que tanto la dirección como la alta dirección de la empresa, como el resto de personas que están implicadas en la organización, se embeban de esa filosofía, y eso se demuestra en el día a día, se impliquen en esa política de seguridad de la empresa, que la afecta directamente, y no vean cuestiones relacionadas con la seguridad como algo que queda al margen de la actuación del trabajador en su ámbito de actuación o de la dirección en la toma de decisiones estratégicas. Incido en la idea, nosotros, y centrándome ya un poco más en los aspectos relacionados con estas ideas generales que comento, dentro de la autoridad portuaria tenemos una política de seguridad que es transversal, que afecta a toda la organización, especialmente a algunas direcciones que tenemos responsabilidad más directa con cuestiones relacionadas con la seguridad operacional, con la ciberseguridad, con la sostenibilidad o con la protección portuaria, pero que en cualquier caso emanan de unos principios que son generales y extensibles a toda la organización. ¿Qué buscamos en la gestión de emergencia? En este caso, cuando toda la parte preventiva de la gestión pues falla por los motivos que sean, que posteriormente se investigarán y que servirán también para diseñar procesos de mejora internos. Lo que buscamos es mejorar nuestra capacidad de respuesta dentro de la organización a emergencias que se puedan producir dentro del recinto portuario, coordinándonos entre los diferentes actores, porque la autoridad portuaria o el recinto portuario no deja de ser la parte terrestre algo muy parecido a un polígono industrial, donde se le añade una lámina de agua que tiene buques que añaden complejidad, y desde el punto de vista administrativo se suman otras administraciones como Capitanía Marítima o Salvamento Marítimo, que también tienen que coordinar sus actuaciones de la mano de la autoridad portuaria en la gestión de emergencia.
esto no deja de ser algo reactivo. Es decir, lo esencial es que trabajemos por debajo de la línea de agua en esta parte inferior del iceberg y favorezcamos en la implantación de actividades preventivas que minimicen el riesgo. Pero cuando esto falla, no queda más remedio que actuar. Y en ese sentido, ya terminando la charla, indicaros que dentro de los recintos portuarios son entornos bastante seguros y afectados por una normativa muy restrictiva desde el punto de vista de la seguridad. Nos ordenamos bajo el paraguas de 4 planes de emergencia, 2 del lado de la seguridad, 2 del lado de la protección portuaria, el plan de autoprotección, el plan interior marítimo para los sucesos de contaminación de la lámina de agua, y cuando hay un accidente que tiene su origen en un acto ilícito o en un acto antisocial, lo que actúan son planes de protección o el plan de infraestructuras críticas, porque el puerto es una infraestructura crítica cuyo funcionamiento es esencial para el correcto funcionamiento de la economía. Y simplemente como reflexión final, indicar que estos planes vienen regidos por normativas de aplicación distintas, que definen estructuras de emergencia diferentes, que añaden un grado más de complejidad a la gestión de una emergencia y una necesidad de coordinación de todos los actuantes, que en el caso de Tarragona, pues afortunadamente, pues se lleva a cabo en buena sintonía con otras administraciones como Capitanía o Salvamento, bomberos de la Generalitat y los bomberos del Parque Químico de Seguridad, para dar una respuesta lo más eficiente posible a la gestión de la emergencia dentro de nuestro recinto.